Como había dicho, no sé si me habíais visto anteriormente, una breve presentación de lo que es la empresa. Regarsa nace en 1982 como una empresa especializada en la comercialización a nivel nacional de revestimientos técnicos, tanto decorativos como de construcción y de alta decoración. Hoy vamos a hablar sobre un velo, el Sixtes Comfort V22. Es un velo de fibra de vidrio para interior. Ahí en la presentación, en la diapositiva, veis el formato. Vienen unas cajas individualizadas, en la cual la misma caja sirve de protección a la hora de la aplicación del producto, si tenemos el aplicador que dejaba en el suelo, para que el rollo quede metido dentro de lo que es la caja y no sufra ningún tipo de deterioro. Este velo tiene varias características. En principio es un velo de fibra de vidrio tejido, no tejido, es un non-woven, prepintado y preencolado, recubierto con una capa de dióxido de titanio, con un gramaje de unos 215 gramos de fibra de vidrio por metro cuadrado. Se presenta en rollos de 1 metro de ancho por 30 de largo, con una clasificación en fuego BS1 de 0 y un certificado de sustancias nocivas o Ecotex. En su cara posterior, donde está el adhesivo, está marcado con unas marcas cada 50 centímetros, que es para la hora de la aplicación, para su medición, que sea más fácil. En la parte derecha veréis una serie de iconos que os paso a comentar. El primero es, como he dicho antes, es un BS1 de 0, que es a nivel de certificaciones para paramentos de interior la más alta que hay. Puente a fisuras de hasta 1 milímetro, milímetro y medio. Es resistente a golpes, resistente a la abrasión, resistente también a los productos de limpieza. Cualquier tipo de producto de limpieza, digamos de uso doméstico, no le afecta al producto. Muy importante es que la pared respira, es decir, tiene poro abierto. Tiene un certificado de contacto alimentario, es apto para el contacto alimentario, sin alérgenos, el certificado de Ecotex, como he dicho antes, apto para cualquier tipo de pintura. Podemos utilizar cualquier tipo de pintura de acabado con este producto, siempre y cuando sean al agua, dado que el producto es al agua. Veis el icono de Made in Germany, su fabricación es alemana. Y el sistema Aqua. El sistema Aqua es un sistema en el cual, como os he dicho, viene preencolado. Este preencolado va con un adhesivo en la parte posterior que se activa con agua. Ahora mismo os pasaré otra diapositiva en el que vais a ver, ahí tenéis, esa es la máquina de aplicación. Tenemos dos máquinas de aplicación, una que digamos que es de uso, le llamamos de iniciación, que es una especie de bañerita de plástico, pero he preferido sacaros aquí en la diapositiva la que es de obra. Bien, esta máquina es una máquina de acero inoxidable, no tiene ningún tipo de mecanismo eléctrico, con lo cual es bastante resistente y no tiene absolutamente ningún tipo de problema de mantenimiento, puesto que las piezas disponemos de ellas y se pueden enviar sin ningún problema y se pueden quitar y poner. Como veis, es una especie de bañera en la cual se introduce agua, por una serie de rodillos se pasa el velo, se tira y se saca ya humedecido. La finalidad de este velo, pues dado su gramaje, es proporcionar a las paredes y techos un acabado liso y conjuntas inapreciables, dotándole además de una resistencia a esas microfisuras que hablaba de entre 1 milímetro y 1,5 milímetros. Siempre hablo de fisuras estáticas, no dinámicas. Si hay una diferencia en el plano, en cuanto al paramento, el velo se puede romper, sea este o cualquiera de los tradicionales, con lo cual el velo son para las fisuras estáticas. Es recomendable además en sistemas de alta decoración, muy recomendable puesto que los sistemas de alta decoración, pongamos por ejemplo un estuco, tienen un costo por metro cuadrado y haber hecho una habitación y que luego nos haga una microfisura, pues la verdad que es un problema bastante grande, no por tema de costos solamente, sino hay que repasar el paño entero y en cuanto a tiempo también. El tema de las microfisuras, ahí tenéis en la diapositiva unas microfisuraciones en la pared
Las microfisuras se reparan, se emplastecen, se lijan y posteriormente, digamos, se coloca el velo. Ahí podéis observar que el puenteo es perfecto y no se ve absolutamente nada, aún el velo está sin pintar. Las características del soporte, los soportes siempre nosotros decimos que han de estar limpios, secos y lisos. Es recomendable además aplicar antes una capa de sellado. Esta capa de sellado puede ser, pues bueno, un látex, un fijador, siempre con una disolución de 1 a 5, es decir, una parte del producto por 5 de agua. Dado que la cola es una cola vinílica y necesita un poro abierto para poder, digamos, anclar perfectamente, lo que no haremos será, digámoslo así, cerrar todo el poro de la superficie. Sellar la superficie viene bien porque a la hora de colocar el producto, digamos que la cola, el adhesivo, tiene un tiempo abierto entre 10 a 15 minutos. Estos 10 a 15 minutos, evidentemente, varían mucho a nivel de la temperatura de la habitación, es evidente, y evidentemente influye la época del año en el cual lo hagamos. En verano tendremos menos tiempo y en invierno tendremos un poco más. Aquí en estas diapositivas veis un poco lo que explicaba de las características del soporte. He dicho limpio, seco y liso. Vemos que ahí el aplicador ha pasado la mano y evidentemente si vemos que está manchado por polvo, de yeso, cualquier circunstancia, no hay que aplicar el velo, no hay que pegarlo, hay que limpiarlo primero, se puede utilizar un cepillo, un trapo en toda la superficie. Posteriormente imprimamos, dejamos secar y comprobaremos pasando la mano que evidentemente ya no tenemos ningún tipo de partícula o polvo para poder poner el velo. La aplicación. Este velo, como he dicho, es el sistema Aqua. La cola trasera que lleva a la parte posterior este producto, este velo, es una cola al agua, he dicho, vinílica, y se activa en 1 minuto. Es decir, podemos hacer es, sacamos con la máquina un paño, doblamos como hacen los aplicadores de papel pintado, cara con adhesivo contra cara con adhesivo, lo dejamos en una superficie, una mesa o una escalera que no se nos pueda ensuciar, sacamos un segundo paño, al sacar el segundo paño y dejarlo, ya el primero está activado. Esa cola se activa en 1 minuto, es decir, extendemos el material, subimos y ya podemos proceder a colocarlo. Hay que dejar un sobrante siempre a la hora de colocarlo en la superficie de unos 4 centímetros por la parte superior como por la parte inferior, por la parte del rodapié. Se dejan los 4 centímetros, es muy de lógica pensar pues, que las paredes, es muy raro que nos encontremos una pared totalmente, digamos, a plomo y que esté perfecta, con lo cual, para evitar ese posible corte, quedarnos cortos, pues es preferible dejar material por arriba y por abajo. Se utiliza el sistema de doble corte, es decir, a la colocación del segundo paño, lo que hacemos es montarlo sobre el primero unos 3 centímetros. Después aplicaremos con un cúter el corte y retiraremos la tira exterior y la tira inferior, quedando el case, digámoslo, un poco como testa. Para comprobar que el case está bien, lo que hacemos es pasar un trapo, con el mismo dedo podemos pasar, para al tacto ver que no hay una diferencia de plano, es decir, no se nos ha subido el velo uno sobre otro para que haga escalón y que el case sea perfecto y recto. Posteriormente hay que retirar el exceso de adhesivo. El exceso de adhesivo lo podemos retirar con una esponja humedecida o con una bayeta de microfibra. Es importante siempre el tema de la limpieza porque si no retiramos ese exceso de cola, a la hora de pintar encima otra vez, por ejemplo con una pintura plástica, veremos que la pintura en determinados sitios que no hemos retirado la cola nos puede dar ciertos brillos. Pensamos que es de la pintura y el problema ha sido la cola, con lo cual la limpieza es preferible limpiar antes y dejarlo todo perfecto. Ahí tenéis unas diapositivas sobre el tema de la aplicación. Tenéis el rincón de arriba en el cual se ve perfectamente esos 4 centímetros que dejamos en la parte superior. En la siguiente diapositiva vemos el solape de esos 3 centímetros, incluso viene con unas marcas para que se vea dónde se habría que hacer el corte. Se corta en el centro con el cúter.
se retiran las 2 tiras, como he dicho antes, y luego el tema de la limpieza es muy importante. Una de las características de este producto con relación a los velos tradicionales, y es una de las cuales le hace, digamos, ser diferenciado, es el tema de las esquinas. Normalmente las esquinas exteriores, los velos tradicionales, son muy rígidos por la fibra de vidrio y no podemos doblar. Es decir, ahí lo que hacemos es hacer un corte y continuar por el siguiente paño de la esquina, dejando en el centro, digamos, un pequeño inglete. Con este velo humedecido, su comportamiento es casi como un trapo muy fácil de colocar. Pasamos una esponjita por lo que es el canto, quitando un poco la tensión que tenga el producto para que pueda, digamos, doblarse sin ningún problema. Lo ajustamos con la espátula y continuamos por la siguiente parte del paño, ya apretando con la espátula, continuando así en el paño siguiente sin ningún problema. ¿Las ventajas de este producto? Pues bueno, las ventajas de este producto es que es muy dúctil y fácil de aplicar. Todo lo que en seco este velo tiene un aspecto acartonado y evidentemente si lo doblamos podremos ver que se rompe, se puede romper. Sin embargo, cuando está en húmedo se comporta como un auténtico trapo, por decirlo así. Incluso podemos hacer una pelota con el velo, y aunque esté arrugado lo posicionamos sobre la pared, apretamos con la espátula y lo estiramos y no se nota absolutamente nada. No es necesario su corte en las esquinas exteriores, lo que os he comunicado antes, os he dicho antes como una de serie de sus ventajas. No es necesario tender encima, punto este también muy importante. Los velos tradicionales, una vez puestos sobre la superficie, hay que dar varias tendidas encima, dependiendo del material de acabado que vayamos a hacer. 1, 2 y entre medias de ellas hay que lijar. Este velo, si el paramento lo hemos preparado perfectamente, digamos que lo pegamos, esperamos que seque y ya podremos pintar. Su acabado es bastante fino y no hay ningún problema con ver con un velo tradicional, haberle puesto masilla, no hay ninguna diferencia entre los dos. Incluso está más fina la aplicación y queda más fina la aplicación con este velo. Al pintar, es otra de las ventajas, este velo, al llevar la capa de dióxido de titanio, al pintar veremos que la pintura nos cubre más y que nos rinde más. Evidentemente, nosotros siempre tenemos como base trabajar con pinturas de alta calidad. Bien, si trabajamos con pinturas de inferior calidad, pues evidentemente el número de manos que haya que dar para obtener el color ideal pueden ser superiores. Pero con una pintura de calidad, el rendimiento se observa rápidamente. Otro punto importante es la manipulación. En la manipulación de este producto no hay ninguna irritación de picor por su certificado Oeko-Tex. Es decir, normalmente los aplicadores se quejan mucho de los velos tradicionales porque pican, según ellos dicen, pican. No es que piquen exactamente, el velo lo conforman una serie de microfibras. Estas microfibras, el velo tradicional, tenemos tacto con ellos directamente, con lo cual se nos mete por los poros y damos esa sensación de picor. Este velo, al ir con esa capa de dióxido de titanio, digamos que esa fibra de vidrio, aun llevando 215 gramos, muy superior a los tradicionales, queda embutida dentro de lo que es el velo y nuestro tacto con él es con la capa de dióxido de titanio. No tenemos contacto ninguno con la fibra de vidrio, con lo cual no pica absolutamente nada. Y dadas sus características es de una rápida instalación y deja unos acabados muy finos y perfectos. En cuanto a la reparación del material, hay 2 tipos de reparaciones que pueden ser en seco y en húmedo. Básicamente la reparación es la misma, lo único que podemos diferenciar en la de seco en cuanto a húmedo es que en cuanto a húmedos, que es un vídeo que os voy a poner ahora, vais a poder observar cómo es muy rápida y muy sencilla y queda perfectamente. Y la diferencia con el seco es que si ya el material está seco, incluso pintado, y hace 2 semanas que hemos pintado sobre él y ha pasado una escalera, una mesa, lo que sea, hemos hecho un pequeño golpe, la única diferencia que había que hacer es aplicar un poco de vapor sobre la superficie en la cual hemos tenido la rotura. Ese vapor lo podemos aplicar, si se tiene, con una pequeña vaporeta de vapor caliente,
Esto lo que hace es reblandecer el adhesivo suficientemente para luego poder tirar del corte que hemos hecho, que ahora lo veréis, y que no afecte, digamos, a la superficie del paramento de abajo. Si el paramento de abajo, digámoslo así, hemos tenido una avería, como puede ser, no sé, una tubería, porque ha habido una fuga de agua, lo que sea, habría que acometer, evidentemente, el tamaño suficiente para poder trabajar sobre esa avería. Y una vez reparada, hay que dejar a cota cero otra vez la superficie, es decir, tal con el mismo grosor que estaba. Una vez seco y dejado con el mismo grosor, ya taparemos el parche. Como os he dicho, voy a poner un vídeo, os lo iré comentando, es un vídeo muy cortito, pero de fácil entendimiento, en el cual vais a poder ver el tema de la reparación. Digamos que hemos tenido ahí, habéis visto que está el golpe, se corta un cacho de material más grande de la superficie a reparar, se corta con el cúter, retiramos el sobrante, el parche que tenemos lo quitamos, al haber hecho el corte quitamos el de abajo, que es la parte a reparar, cogemos el material, lo cuadramos perfectamente sobre la superficie del hueco que teníamos y posteriormente apretamos con la espátula para igualarlo en cuanto a superficie y en cuanto a grosor. Y importante, como os he dicho antes, la limpieza, limpiarlo. Se pasará una esponja o microfibra para dejarlo perfectamente. Si podéis observar en el vídeo, sin pintar esta reparación no se nota absolutamente nada. Vamos a ver, volvemos a nuestras diapositivas. Bueno, yo desde aquí hay un acabado, perdón, se me olvidaba. El acabado, como os he dicho antes, puede ser cualquier tipo de pintura. Se puede pintar con cualquier tipo de pintura, sean acrílicas, monocomponentes, bicomponentes, poliuretanos, epoxis al agua. Eso sí, siempre productos al agua, dado que el producto es un producto al agua. Una vez seco, esto se convierte en una superficie totalmente inerte y al pintar necesitaremos, como ya he dicho anteriormente, menos capas para obtener un resultado óptimo. No se modifica la estructura, al revés, la refuerza, en lo llamado pintura armada, y muy indicado, como volví a decir antes, para el tema de efectos decorativos. Ahí en la diapositiva de arriba veis un efecto de un estuco, pero porque es, digamos, lo más sangrante que nos puede pasar en cuanto a microfisuración, porque un estuco, pues, como he dicho, hay unos costes importantes, con lo cual el aplicar el velo sobre todo en ese tipo de sistemas, en cualquier tipo de sistemas, sobre todo pintura, pero más en los decorativos, digamos que el aplicador se va de la obra con unas garantías de que no va a tener problemas en cuanto a esas fisuraciones que le pueden pasar. Y bueno, yo doy por concluido la presentación de este producto. A partir de aquí tendréis, os recuerdo, un tiempo de unos 30 minutos en el cual las preguntas que podéis hacer, los podéis hacer en ese chat, siempre en un privado a Julián Gallego, que es el nombre del técnico nuestro. Y cualquier tipo de pregunta que podáis tener, os repito, os lo va a contestar. Y durante 30 minutos queda abierto el chat. Bueno, yo ahora mismo ya no tengo más que comunicaros, daros las gracias desde aquí en nuestro primer webinar que hemos hecho. Ante todo, pediros disculpas al principio por ese pequeño fallo técnico que hemos tenido a la hora de hacer la presentación. Esperemos que en las próximas no tengamos ese problema y yo desde aquí ya os dejo para que hagáis las preguntas pertinentes en el chat si lo creéis oportuno. Muchas gracias por su atención.